Maldijimos un lugar. Desde los 10 años fui inscrita en un internado católico para niñas. No era necesariamente porque yo tuviera una actitud rebelde que mis padres quisieran corregir a tiempo. Más bien, esto era por una creencia de que este lugar no solo tenía la mejor educación, sino que también me ayudaría para un buen futuro. Una vez llegando allí, tampoco había niñas que fueran problemáticas. Más o menos todas venían de familias acomodadas como la mía, pero de vez en cuando sí llegaba alguna muchacha a la cual las monjas denominaban como oveja descarriada. Por lo general siempre escuchábamos de ellas, pero nunca había habido ninguna en nuestro salón. Esto sin mencionar que este tipo de muchachas no duraban mucho en esa escuela. Hacían todo lo necesario para que las terminaran expulsando. Todo esto cambió en mi 5.º año en ese lugar. Para entonces yo ya tenía casi 15 años cumplidos, y en aquella etapa de mi vida comencé a sentirme un poco vacía dentro de mí. Siempre había sido la niña buena y supongo entré en una pequeña etapa de rebeldía, aunque no estaba muy segura de cómo comenzarla. Cuando volvimos de las vacaciones de Semana Santa, a nuestro curso se integró una nueva estudiante llamada Raquel. Ella se veía como la clásica muchacha buena onda. A pesar de que ya no los traía puestos por motivo del reglamento escolar, tenía diferentes perforaciones, una en el labio, 2 en la oreja y una en la ceja, y a pesar de tampoco estar permitido, llegó a clase con los labios pintados de negro. Por supuesto que la obligaron a despintarse enseguida, pero la primera impresión que nos dio a todas nosotras fue muy buena. Mis amigas y yo, quienes estábamos atravesando más o menos la misma fase, decidimos que queríamos integrarla a nuestro grupo de amigas. Fue bastante fácil, pues le caímos bien al instante y muy rápido nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común con ella, salvo por algo muy particular. A ella le encantaba no solo todo el tema paranormal, sino también la brujería y en general la oscuridad. Esto nos asustó un poco al principio a todas, pues por obvias razones habíamos crecido en familias no solo muy estrictas, sino también muy devotas a la fe católica, y todo lo relacionado con brujería o cosas oscuras no solo estaban estrictamente prohibidas, sino que también eran repudiadas. Después de pensarlo solo un momento, nos dimos cuenta de que esa era la mejor manera en la que se podía ser lo más rebelde posible en el contexto en el que vivíamos. Aunque no puedo hablar por las demás, en lo personal el tema sí me atrapó mucho. Nunca había escuchado detalladamente cómo funcionaba todo eso. Me pareció algo no solo posible, sino también muy genial. Ella había metido de contrabando unas cartas del tarot y nos hacía pequeñas lecturas, que muy pronto se propagaron por todo el internado, y varias muchachas iban a buscar su propia lectura. Se podría incluso decir que ella y yo nos volvimos mucho más cercanas que el resto de compañeras. Ella, tal y como lo mencioné antes, era lo que la mayoría de las monjas denominaba una oveja descarriada. Se había metido en muchos problemas a lo largo de su vida. Su padre había muerto, y desde entonces parecía que su mamá no quería saber nada más de ella. Ese internado se lo estaba pagando su abuela, con la esperanza de que la palabra de Dios la llevara por el buen camino. Por eso a ella no le importaba. Muchas veces me insinuaba que un día se hartaría tanto que se escaparía de ese lugar y que incluso ya había visto la forma de hacerlo, pero que si es que se quedaba en ese lugar, era por mí, pues me había agarrado mucho aprecio. Yo me sentía muy halagada por esto, y creo que esta es una de las principales razones por las cuales yo no le podía decir que no a prácticamente nada de lo que ella me pedía o quería hacer, pues sentía que en el momento en el que yo ya no le agradara, ella tomaría sus cosas y se iría para siempre. Así pasaron varios meses en los que ella nos enseñaba diferentes cosas sobre la brujería. Incluso recuerdo que hacíamos pequeños rituales para que les fuera mal a algunas personas que nos caían mal, como profesores o muchachas que nos habían molestado de una u otra forma. La verdad, yo nunca vi que funcionaran, pero cualquier mínimo indicio lo tomábamos como una victoria. Éramos demasiado jóvenes e ingenuas para aquel entonces.
Creo que poco a poco le estábamos perdiendo todo el miedo y respeto no solo a lo sacro, sino también a la oscuridad, yendo cada vez un poco más lejos en nuestra pequeña fase de rebeldía. Acabábamos de volver del fin de semana en el que nos dejaban ir a casa. Era mediados de febrero y estábamos a un par de días del miércoles de ceniza, una celebración importante en nuestra escuela, cuando Raquel nos mostró algo que había logrado meter de contrabando. Desde que la vimos, todas supimos que, de ser descubiertas, estaríamos en un gran problema. Y es que lo que sacó del fondo de su maleta en una bolsa oculta era una tabla Ouija. Todas estábamos muy sorprendidas, dado que jamás habíamos visto una tabla Ouija en la vida real, solo habíamos escuchado hablar de ellas. Raquel dijo que llevaba un tiempo tratando de conseguir una porque quería ver si podía contactarse con el espíritu de su papá, pero que sabía que entre más personas fuera mejor porque así se concentraba mejor la energía. Por eso nos quería pedir que todas nosotras nos uniéramos a ella para intentar que pudiera hablar una última vez con su papá. Por supuesto que le dijimos que sí, pero sé que al menos yo me estaba muriendo de miedo. Todas acordamos que lo haríamos después de la misa y de recibir la ceniza en nuestra frente, pues después de eso había otra pequeña ceremonia en la que las monjas ya no estaban prestando tanta atención. Para nosotros sería fácil perdernos entre la multitud. Como los cuartos estaban cerrados a esa hora, el único lugar en donde se nos ocurrió hacerlo fue en una de las 4 capillas que tenía ese internado. Por supuesto que escogimos la que estaría más desierta ese día, apartada de la asamblea general de la escuela. Nuestro plan no fue nada difícil de completar y aquella tarde todas estuvimos en la capilla número 3, mirando cómo Raquel acomodaba todo para una sesión espiritista. Ninguna de nosotras sabía exactamente cómo hacer una, pero Raquel parecía tener mucha experiencia en eso, a pesar de que, por lo que nos había dicho, era la primera vez que hacía algo así. Lo hicimos justo debajo de una gran estatua de casi 1,5 metros de un Cristo crucificado. Raquel encendió algunas velas y nos pidió poner un dedo sobre el puntero para comenzar. Comenzó haciendo las preguntas básicas, si había alguien ahí o si alguien deseaba comunicarse con el mundo de los vivos, cosas que, según Raquel, era con lo que se debía abrir una sesión de Ouija. Ninguna de las respuestas había dado resultado, y el puntero seguía tan inmóvil como al principio, hasta que Raquel dijo que daría lo que sea para hablar otra vez con su papá. Yo estaba a punto de decir que quizás ese era un lugar sagrado hecho para adorar a Dios. Tal vez por eso la Ouija no podía funcionar o los espíritus no podían comunicarse con nosotras, pero antes de que pudiera dar mi opinión, el puntero comenzó a moverse lentamente hacia la palabra sí. Recuerdo que otra amiga llamada Lucía, un poco asustada, dijo que quienquiera de nosotras que estaba moviendo el puntero dejara de jugar, pero todas negamos haberlo hecho. Supongo que en esta clase de juegos, cada una asume que la otra puede estar involucrada para moverlo y hacerle creer a las demás que hay un fantasma comunicándose. Supongo que esa fue la razón por la cual ninguna de nosotras quiso retirarse y seguimos con el juego. Raquel preguntó en voz alta cuál era el nombre de la entidad que se había ofrecido a ayudarla a hablar con su papá, pero en lugar de responder a lo que Raquel preguntó, el puntero comenzó a deletrear algo completamente diferente. Una vez que terminó, todas nos quedamos pasmadas, pues nos dimos cuenta de que lo que la tabla acababa de decir era: ¿por qué crees que voy a ayudarte? Todas nos volteamos a ver como si quisiéramos que la responsable de estar moviendo el puntero para intentar engañarnos se riera de una vez, o al menos nos dijera que todo era una broma, pero ninguna de nosotras lo confesó. Raquel, la cual sí estaba más convencida de que todo eso era real, decidió seguir hablando con la entidad. Le dijo que había preguntado si había alguien que pudiera ayudarla, y la entidad había respondido. Pero en esta ocasión el puntero ya no se movía. Aún así, Raquel siguió insistiendo, preguntando si la entidad quería algo a cambio. Casi de inmediato, y con una fuerza un poco más fuerte que la de la vez anterior, el puntero se dirigió hacia la palabra sí.
Sin perder tiempo, Raquel le preguntó exactamente qué era lo que quería, a lo que el puntero comenzó a moverse, deletreando un cuerpo. Yo estaba tan asustada que estaba a punto de decir en voz alta a cualquiera de las muchachas que estuviera moviendo el puntero que se detuviera. Pero antes de que pudiera hacer algo así, María, una integrante de nuestro grupo de amigas, gritó muy fuerte. Todas vimos que ella no estaba mirando hacia el tablero, sino que tenía la cabeza apuntando hacia arriba. Seguimos su mirada y vimos que el enorme Cristo que decoraba la pared de la capilla tenía la cara cambiada. Ya no se veía triste, ahora parecía estar sonriendo, y no solo eso, sino que sus ojos se estaban moviendo. Parpadeaba y trataba de mover sus brazos y pies fuera de los clavos de su cruz. Todas gritamos al mismo tiempo que retiramos nuestro dedo del puntero y salimos corriendo de ahí. Pero para nuestra mala suerte, nuestros gritos solo sirvieron para alertar a la hermana Dolores, quien lo primero que hizo al acercarse a nosotras fue regañarnos por no estar en la asamblea junto con el resto de los alumnos, diciéndonos que estábamos en un enorme problema. Pero para nosotras en ese momento sus amenazas no importaban. Ninguna de nosotras dijo nada en específico, pero rápidamente la hermana Dolores supo que algo no estaba bien y quiso pasar a la capilla. A pesar de que nosotros le decíamos entre balbuceos que no entrara ahí, sin darle una explicación realmente convincente. Entonces, pensando que estábamos haciendo algo para infringir las reglas, entró. Ni yo ni ninguna de mis amigas nos atrevimos a entrar con ella. Solo nos quedamos mirando entre nosotras, rezándole a Dios para que la hermana Dolores saliera sana y salva, antes de que cualquiera de nosotras siquiera pudiera reponerse del susto inicial. La hermana Dolores lanzó un grito de horror, lo que hizo que ahora llamara más la atención del resto de las monjas y algunos alumnos que no estaban muy lejos, pues la asamblea acababa de terminar. En poco tiempo, al menos 20 personas estuvieron frente a la capilla. Nos preguntaron qué había pasado, pero no supimos qué responder. Sin perder tiempo, entraron y encontraron a la hermana Dolores desmayada en medio de la capilla. Esto fue escandaloso, porque el tablero de Ouija, junto con las velas encendidas, aún estaban ahí. Ninguna de nosotras quiso contar exactamente lo que habíamos vivido porque temíamos meternos en más problemas. Como no lograron hacer que la hermana Dolores reaccionara, ella fue trasladada al hospital más cercano sin que pudiera dar su versión. Por supuesto, todas nosotras estábamos muy alteradas, pero creo que en ese momento ninguna sabía cómo reaccionar. Decidimos no hablar más sobre el tema. Acordamos que quizás no había sido real. Tal vez solo nos habíamos sugestionado por lo que habíamos creído que el tablero había dicho, y tal vez imaginamos que el Cristo se estaba moviendo. No tenía mucha lógica, ya que todas lo recordábamos con mucha claridad, pero en ese momento solo queríamos encontrarle cualquier tipo de explicación y pasar la página para no volver a saber más del tema. Llamaron a nuestros padres y todos nos reunimos en la oficina del director. Estuvieron a punto de expulsarnos por eso, pero al final la solución que se dio fue que todas seríamos separadas de cuarto y no tendríamos permitido volver a hablar entre nosotras para evitar que esa situación se volviera a repetir. Nosotras le rogábamos a Dios porque eso fuera todo lo que nos pasara. Al día siguiente, las monjas nos despertaron 1 hora antes de nuestro horario habitual y convocaron a una asamblea general en el patio. En un principio yo creía que era por lo que habíamos hecho nosotras, pero este problema era un poco diferente. El enorme Cristo había desaparecido de la capilla número 3. La situación era muy extraña. Dicha figura estaba literalmente pegada a la enorme cruz que era su complemento, pero de alguna manera el responsable de dicho acto había conseguido quitarla sin romper nada más. Incluso los clavos seguían pegados a la cruz. Después de amenazar no solo con perjudicarnos académicamente o incluso poder expulsarnos, sino también con la ira de Dios. La culpa volvió a recaer en nosotras. No puedo culparlos por eso. Nos volvieron a llevar a todas a la oficina del director para interrogarnos por separado, pero ninguna de nosotras tenía ninguna respuesta sobre qué pudo ocurrir,
pues en serio no lo sabíamos. Esto no pareció satisfacerlos en lo más mínimo. Ellos estaban seguros de que nosotras teníamos algo que ver. Nos interrogaron durante muchas horas hasta que finalmente María habló. Obviamente, ninguna de nosotras estuvo ahí para saberlo, pero por lo que nos enteramos después, ella contó exactamente lo que habíamos vivido en aquella sesión en la que habíamos jugado la Ouija. Por desgracia, no solo el director no le creyó a María, sino que pensó que se estaba burlando de él, e incluso la suspendió durante una semana. Nosotras fuimos castigadas también por no querer confesar. Obviamente, estos castigos fueron por separado porque no se nos permitía hablar entre nosotras, pero esta situación no terminó ahí. Se podría decir que prácticamente fue el comienzo. En el momento no pudimos contarnos nuestras diferentes experiencias, pero años después sí pudimos hacerlo ya una vez fuera de ese internado. No fuimos solo nosotras. A partir de ese día, muchas de las muchachas que estudiaban ahí afirmaron haber vivido diferentes experiencias paranormales, pero solo contaré las que vivimos mis amigas y yo, pues son las únicas que no solo tengo permitido contar, sino que sé que son verdaderas. La primera es la mía y por suerte tengo una testigo. No fue ninguna de mis amigas, pero sí fue otra muchacha. Como parte de mi castigo, yo tenía que limpiar los baños después del horario de clases. Ese era mi tercer día de castigo y en esa ocasión me mandaron a una muchacha que había contestado mal a uno de los profesores. Las dos estábamos tratando de apurarnos, pues teníamos mucha tarea que realizar, pero en cuanto nos metimos cada una en uno de los cubículos del baño para limpiarlos, comenzamos a escuchar pasos. Primero creímos que era una de las monjas, pues el sonido del zapato no era como el que nosotras usábamos. Por lo lejano que se escuchaba, nos pareció que sonaba igual a un tacón. Algo raro porque ninguna monja ahí los usaba, pero ninguna de las dos le dio realmente importancia al asunto, pues de vez en cuando las monjas iban a verificar que estuviéramos cumpliendo con el castigo. Seguimos con lo nuestro. Pero entre más se acercaba, más nos podíamos dar cuenta de que el sonido no era el de un tacón como habíamos creído antes. Se escuchaba más bien como cerámica chocando contra el suelo. No solo eso, sino que también comenzamos a sentirnos muy raras. Era como si de repente una tristeza enorme comenzara a inundarnos por completo, algo que había venido de la nada porque hasta hace unos momentos atrás las dos nos encontrábamos muy bien. Pero en ese momento la tristeza, al menos para mí, era tan grande que estaba a punto de ponerme a llorar ahí mismo, pero trataba de contenerme. De repente comenzamos a escuchar otra cosa. Eran rezos, pero se escuchaban idénticos a la voz de un hombre. Cosa rara porque en el internado había pocos hombres, el director, el profesor de geografía, el de arte y 2 veladores, pero estos solo estaban durante la noche. Además, todos ellos ya eran señores algo mayores. La voz de esta persona sonaba muy joven, quizás de máximo unos 30 años, y aunque quisiéramos decir que era hermano o familiar de alguna de las estudiantes, ese día no había visitas en la escuela, sería imposible. Ya se escuchaba muy cerca de nosotras, muy sorprendidas nos asomamos. Al principio no vimos a nadie, pero tan solo unos 5 segundos después lo volvimos a escuchar, pero esta vez detrás de nosotros. Giramos de inmediato la cabeza y nos dimos cuenta de que estaba al otro extremo del pasillo de los sanitarios. Estaba ahí parado frente a nosotros un Cristo hecho totalmente de yeso. Sus ojos eran lo único que se veía extraño, ya que se veían demasiado realistas, casi como si le pertenecieran a una persona de carne y hueso. Sus manos y pies parecían tener las características llagas de la figura, pero no solo eso, sino que también parecía que estaban brotando sangre de verdad, al igual que de la corona de espinas. Sonreía de una manera muy grotesca al mismo tiempo que daba pasos muy lentos hacia nosotras y recitaba el Ave María muy lentamente. En ese momento nosotros estábamos tan asustadas que ambas corrimos lo más lejos que pudimos de los baños.
Nos encontramos con una de las monjas, la cual nos dijo que dejáramos de estar inventando tonterías y que solo lo estábamos diciendo porque nos queríamos liberar del castigo, pero que no nos iba a creer. Incluso nos llevó a rastras de vuelta a los baños solo para encontrar que ya no había nada ahí. Nos estuvo vigilando hasta que el castigo terminó, pero aquella cosa ya no volvió a regresar y pudimos terminar sin ningún problema. Pero tanto ella como yo lo contamos a cualquiera que quiso escucharlo, pues ahora yo estaba convencida de que lo que sea que habíamos atraído con ese tablero Ouija ahora estaba suelto por la escuela. 2 días después de esto le dieron el alta a la hermana Dolores, la cual estaba en serio muy traumatizada por lo que sea que hubiese visto. Desconozco cuál sea el nombre médico de la condición que ella generó después de esto, pero no le dejaba de temblar la mano izquierda. Además de eso, cada vez que alguien mencionaba el día del incidente, ella se ponía a llorar, y nunca, al menos hasta donde yo supe, quiso contar exactamente lo que ella vio ese día en el colegio. La siguiente es de Lucía, quien me dijo que a ella le tocaba ayudar a la señora de la cocina a lavar todos los trastes que se dejaban en el comedor. Le dijo que para terminar más rápido, mientras ella terminaba de lavar los trastes, Lucía fuera a tirar la basura a unos contenedores que estaban un poco alejados de todos los salones del internado. Ella obedeció y se llevó las bolsas de basura, pero dice que en el momento en el que las tiró y comenzó a regresar, comenzó a sentirse muy extraña. No era miedo exactamente, pero era algo parecido a la nostalgia combinada con ansiedad. Sentía que alguien la había estado observando durante todo ese tiempo y quería volver hasta donde estaban las personas de nuevo. Comenzó a caminar un poco rápido, pero dice que mientras más rápido caminaba, comenzó a escuchar que alguien la estaba siguiendo, el cual trataba de imitar sus pasos. Lucía me comentó que se estaba desesperando porque parecía que a cada segundo aquella cosa se acercaba cada vez más a ella, pero cuando volteaba no podía ver a nadie en ningún lado. Llegó al punto en que no le vio otra salida más que comenzar a correr, pero aquellos pasos que había escuchado también comenzaron a correr detrás de ella. De la desesperación, ella volvió a girarse solo para asegurarse de que nadie la estuviera siguiendo. Lucía dice que en el momento en el que giró de nuevo la cabeza hacia adelante, todo estaba oscuro. No entendía por qué al salir del comedor eran apenas las 4 de la tarde, y ahora parecía que ya estaba muy entrada la noche. En ese tiempo aún no existían los teléfonos celulares, y la electricidad era tan costosa que solo se limitaba a las áreas más indispensables y comunes del internado. Ya se imaginarán lo oscuro que estaba. Lucía dice que no podía ver su mano frente a su cara, pero aún así siguió corriendo. Desde la distancia podía ver las luces de una de las casas donde nosotras nos quedábamos a dormir. También empezó a escuchar como si alguien se estuviera riendo, casi disfrutando el hecho de que ella estuviera muerta de miedo. Lucía chocó contra algo muy duro. Al principio pensó que se trataba de un árbol, porque, como dije antes, no podía ver mucho hacia adelante, pero chocó tan fuerte debido a la velocidad a la que iba que su nariz se fracturó. Cuando se logró levantar, sus ojos ya se habían acostumbrado un poco a la oscuridad y pudo ver con qué había chocado. Era un Cristo de yeso que estaba ahí parado frente a ella como si fuera una persona normal, pero le estaba sonriendo. Dice que no puede asegurar todo, pero casi podría jurar que sus ojos estaban brillando. Gritó muy fuerte e intentó alejarse de esa cosa, pero él la tomó por el brazo y comenzó a apretarle la muñeca muy fuerte, impidiendo que se fuera. Ella dice que, a pesar de ser de yeso, podía sentir como si la llaga sobre su mano fuera muy real. Un velador escuchó sus gritos y fue a ayudarla. Ella comenta que, en ese momento, esa cosa la soltó y ella comenzó a correr. Le contó todo al velador, pero después de revisar un poco el lugar, él le dijo que ahí no había nadie. Ni siquiera había otras pisadas que no fueran las suyas. Resulta que la estaban buscando desde hacía varias horas y creían que se había escapado. Por supuesto, el castigo fue terrible para ella, ya que nadie creyó su historia.
a pesar de que al mostrar su muñeca tenía perfectamente la marca de una mano alrededor, además de la evidente fractura en su nariz. Pero ninguna de estas pruebas fue suficiente para que le dieran el beneficio de la duda. Lo que le pasó a Lucía no solo fue extraño, era como si tuviera el poder de hacer que el tiempo pasara, pero sin que la persona pudiera sentirlo. Muchas de ellas entraron al baño y salieron varias horas después llorando, diciendo que alguien les tocaba la puerta y les exigía entrar. Pero, aunque ninguna pudo ver su rostro, todas estaban de acuerdo en que sus pies parecían estar hechos de yeso. A las que peor les fue a María y a Raquel. A María le tocó uno de los peores lugares para llevar a cabo su castigo, limpiar las capillas. Su castigo comenzó un poco después que el nuestro, cuando volvió de su suspensión. Para ese punto, ella definitivamente ya no nos quería dirigir la palabra. Estaba molesta porque creía que nosotros habíamos dicho que su historia era mentira, y por eso la habían castigado. Pero realmente nosotros nunca nos preguntaron si lo que había dicho era verdad o mentira. El director fue quien sacó su propia conclusión. Años después, nos contó que siempre procuraba que alguna de las madres la acompañara mientras estaba limpiando. Le daba mucho miedo quedarse sola en cualquier capilla. Las 4 eran prácticamente iguales. Tenían las sillas, un confesionario y una enorme estatua de 1,5 metros de un Cristo crucificado, salvo por la capilla número 3, que ya no tenía el Cristo en la cruz. María sentía que todos los Cristos de las capillas la miraban mientras hacía su trabajo. Nos contó que se la pasaba rezando durante todo ese tiempo. Mientras limpiaba la capilla número 3, no podía evitar desviar su mirada ocasionalmente hacia la gigantesca cruz ahora vacía. Dijo que la madre que la estaba supervisando en ese momento la regañaba, diciendo que Dios la castigaría tanto a ella como a nosotras por haber robado la figura de aquel Cristo. María tenía muchas ganas de responderle, pero por miedo a meterse en más problemas, solo se quedaba callada mientras seguía con lo suyo. En algún momento llegó otra de las monjas, le susurró algo al oído y, con un tono muy serio, le dijo que siguiera con su trabajo porque ella tenía que encargarse de algunas cosas. María le suplicó que no la dejara sola, pero la madre no le hizo caso y se fue. Siguió haciendo la limpieza correspondiente, rezando en voz alta para intentar que el miedo se fuera, pero se dio cuenta de que se escuchaba una segunda voz que estaba rezando junto con ella. Al principio estaba muy nerviosa. Aquella voz no parecía provenir de afuera, sino del confesionario, que ella sabía perfectamente que estaba vacío. Además de eso, no era la voz del director, que también era padre certificado. Ella escuchaba la voz de un hombre joven. María no quiso saber nada más y comenzó a correr hacia la puerta de la capilla, pero justo cuando estaba a punto de llegar, ésta se cerró de un portazo, impidiendo que pudiera abrirla sin importar lo fuerte que tirase de ella. De fondo aún podía escuchar los rezos saliendo del confesionario, pero ahora lo hacían de manera burlona, comenzando a golpear la puerta una y otra vez. Cada golpe era más fuerte, advirtiendo que algo saldría de ahí en cualquier momento. María dice que comenzó a entrar en pánico y golpeó y gritó tan fuerte como sus pulmones le permitieron, con la única esperanza de que alguien afuera pudiera escucharla. Pero cuando empezó a hacer esto, la voz de adentro del confesionario dejó de rezar y le dijo que no lo intentara porque no la iba a escuchar nadie. Después de eso pudo ver cómo, en lugar de seguir golpeando, la manija del confesionario comenzó a dar vueltas para que la puerta se abriera. Se giró para intentar volver a abrir la puerta y salir de ahí, pero ésta no se abrió, dándole a entender que lo que sea que hubiese estado en el confesionario momentos atrás seguía ahí. María cuenta que, al igual que todas nosotras, comenzó a sentirse muy rara y triste. Era como si toda la felicidad en ella desapareciera y solo quedaran pensamientos negativos y horribles. Escuchó un crujido que parecía provenir directamente desde la enorme cruz vacía del centro de la capilla. Entonces giró su cabeza en esa dirección y vio a Cristo en su lugar.
pero no estaba estático como todas las otras figuras. La estaba mirando y podía jurar que la sangre le escurría de manos y pies, mirándola con ojos que parecían humanos y sonriéndole. Sin saber qué hacer, María comenzó a pedirle a Dios que por favor la ayudara y la sacara de ahí, jalando repetidamente la puerta para lograr abrirla. Pero aquella cosa bajó de la cruz y comenzó a caminar hacia ella de manera muy lenta. María gritó aún más fuerte y siguió tratando de abrir la puerta, pero fue inútil. Muy pronto tuvo aquella cosa frente a frente y sin previo aviso le mordió la mejilla. Ella dice que la mordida duró unos 5 segundos antes de que el director abriera la puerta de la capilla. En ese momento, María miró al director con la mejilla sangrando y él le preguntó qué había pasado, pero María estaba tan asustada que ni siquiera podía hablar. Lo más impactante para el director no fue el estado en el que se encontraba la alumna, sino que el Cristo había vuelto a su lugar. Primero pensó que María era la responsable, pero no podía encontrar una explicación a la extraña situación en la que la había encontrado. Intentó tranquilizarla e incluso pidió el apoyo de la madre que la había estado acompañando durante ese día. Pero la madre tuvo que admitir que no había estado con ella durante ese tiempo. Pero lo que sí pudo decir es que el tiempo en el que la dejó sola fue muy breve como para que alguien hubiera podido ir a donde el Cristo había estado oculto y volver a ponerlo en su lugar. Esto sin mencionar que por la complexión de María, sería imposible que ella sola hubiera podido cargar una figura semejante e instalarla de vuelta en su lugar. Una vez que María se tranquilizó, nos dijo que intentó contar toda la verdad, pero de nuevo no le creyeron. Dijeron que María estaba intentando encubrir al responsable del robo de la figura. María mantenía su historia a tal punto que la madre terminó diciéndole que si sus palabras eran reales, entonces lo tenía bien merecido por haber robado la estatua del Cristo en primer lugar, y que tal como le había dicho, Dios la había castigado. Los padres de María no estaban nada contentos por lo que le pasó a su hija. El que la acusaran sin pruebas era una cosa, pero tener una clara marca de una dentadura adulta en su mejilla hasta el punto de haberle cortado la piel era algo demasiado grave. Sus padres estaban enojados, pero el director no les quiso dar ninguna solución. Esto llegó a tal punto que sacaron a María del internado, y todas tardamos mucho tiempo en volver a localizarla, haciendo que esta parte de la historia fuera totalmente desconocida para nosotras durante muchos años. Supimos que el Cristo había vuelto a su cruz, pero no sabíamos que María había estado involucrada en todo eso. En cuanto a Raquel, su experiencia fue un tanto diferente. Su castigo fue limpiar el área de deportes, que estaba bastante apartada y se quedaba muy vacía al finalizar la jornada escolar. Nunca le pasó nada directamente allí, pero desde la primera noche, después de los acontecimientos, comenzó a tener muchas pesadillas que giraban en torno a aquella entidad que ahora había tomado la forma del Cristo de yeso de la capilla número 3. En sus sueños, aquella cosa le decía que el trato aún no estaba cerrado y que si quería comunicarse con su padre, él podría ayudarla, pero a cambio necesitaba algo, un cuerpo, uno mucho mejor que el que había obtenido al invocarlo. Le decía cosas horribles como que si no le daba un cuerpo, tomaría el de ella. Podría hacerlo de manera muy fácil, pero quería darle una oportunidad. También le decía que sería fácil darle a cualquiera de nosotras porque éramos sus amigas y confiábamos en ella. No sería difícil convencernos de ir a algún lugar. Raquel intentaba sobrellevar la situación lo mejor que podía, ignorando sus sueños. Pero entonces todo comenzó a ponerse más retorcido. Empezó a verlo en diferentes partes. A veces, cuando estaba en el salón de clases, lo veía asomándose detrás de un árbol y luego escondiéndose. Muy pronto comenzó a aparecerse en su ventana mientras ella dormía. Entre sueños, escuchaba como si alguien golpeara con su dedo índice el vidrio hasta que ella se despertaba, y cuando abría los ojos, lo veía ahí parado. Pero cuando gritaba para alertar a las demás, él desaparecía y nadie más podía verlo.
Como el único contacto que Raquel tenía con otras muchachas era con un par de compañeras que eran un par de años mayores, no pudo hacerse amiga de ellas y solo la trataban como si estuviera loca. Nos contó que poco después de que el Cristo volviera a su lugar original, comenzó a tener el presentimiento de que cada vez que tenía que asistir a la capilla número 3 por alguna razón, pues todas las mañanas debíamos hacer unas oraciones y se nos asignaba una capilla cada semana, así que era imposible evitarla. Raquel dice que mientras estaba concentrada en hacer sus oraciones, escuchaba como si alguien le susurrara para llamar su atención. Cuando volteaba hacia arriba, podía ver cómo aquel Cristo le sonreía de manera burlona. A pesar de que intentaba agachar la cabeza y seguir rezando, el miedo que esto le causaba era inmenso. Casi enseguida comenzaba a escuchar la voz de un hombre de unos 30 años en su cabeza, diciéndole que no importaba cuánto rezara, porque él era mucho más fuerte que sus inútiles intentos de rezo, y que no se iría hasta que ella cumpliera su parte del trato. Raquel comenta que a pesar de todo esto, seguía intentando ignorar la situación para no preocupar a nadie. Había tenido la oportunidad de hablar con nosotras al respecto. No lo hizo. Sentía que se estaba volviendo loca. Una noche, mientras estaba durmiendo, comenzó a sentir algo muy raro. Era como si algo estuviera debajo de su cama, dando ligeros golpes para levantar el colchón y llamar su atención. Las camas no eran literas, no podía ser alguna de sus compañeras de habitación. Esa fue la primera vez que, al igual que nosotras, comenzó a sentir una profunda tristeza que parecía surgir sin motivo aparente, pero en ella fue mucho más fuerte, pues en su vida había muchas más cosas tristes que recordar. La tristeza y el miedo que sentía, además del frío intenso a pesar de estar en una época calurosa, la llevaron a envolverse en las cobijas y ponerse en posición fetal, empezando a rezar el Padre Nuestro y todas las oraciones que podía recordar. Escuchó otra cosa que la dejó sin palabras, la voz de un hombre, pero no la del sujeto de 30 años que todas ya habíamos escuchado, sino una voz idéntica a la de su padre. Le decía que la extrañaba mucho y que si ella lo amara la mitad de lo que él había amado en vida, dejaría de ser tan cobarde y aceptaría el trato para poder hablar de nuevo y tener la despedida que siempre había querido. En ese estado de vulnerabilidad en el que se encontraba Raquel, comenzó a pedirle perdón a su papá, diciéndole que no quería que las cosas fueran así y que no sabía qué otra cosa hacer. La voz de su padre solo le repetía constantemente que lo único que debía hacer era cerrar el trato, y entonces podrían ser felices para siempre. Le decía que, si acaso ella no quería ser feliz con él y verlo de nuevo, debía aceptar, pero Raquel se seguía negando. Ella cuenta que a cada momento que pasaba, aquella voz de su padre se volvía cada vez más y más agresiva, utilizando tonos y palabras que su padre jamás había usado en vida. Además, los golpes que parecían venir debajo de su cama se estaban volviendo cada vez más fuertes. En algún punto, el colchón se volteó con ella encima, cayendo al piso con el colchón sobre su cuerpo. Lo que vio la dejó horrorizada. El Cristo de yeso estaba debajo de su cama, mirándola, y ahora estaban prácticamente frente a frente. Para su horror, pudo ver que esa cosa estaba imitando la voz de su padre, diciendo una y otra vez que debía cerrar el trato y le devolvería a su padre, jurándole que era capaz de traerlo de la misma muerte. Lo único que debía hacer era darle un mejor cuerpo. Raquel gritó, despertando a todas. Pensó que de nuevo nadie iba a creerle. En cuanto encendieron las luces, todas las muchachas gritaron también, pues el Cristo de yeso aún se encontraba en la habitación, pero no de una manera tenebrosa. Era como si fuera una simple estatua tirada en el piso, justo debajo de la cama de Raquel. Las hermanas fueron llamadas y no creyeron la historia de Raquel. Asumieron que ella había sido la responsable de haber robado la estatua y que había estado intentando robarla de nuevo, pero que en esta ocasión todas las demás muchachas la habían descubierto. Raquel fue expulsada del internado por eso. En cuanto a nosotras, la situación empeoró.
No pasó más de lo que ya había contado sobre apariciones o la mirada de esa cosa. Para nosotras era una tortura vivir así, y ninguna de las dos habló con la otra al respecto. Ambas comenzamos a portarnos muy mal en el internado con el único propósito de ser expulsadas de ese lugar. Yo lo conseguí a mediados del siguiente año, pero Lucía pudo irse un par de meses antes, ya que había prácticamente destrozado el carro del director. Tardamos muchos años en volver a contactarnos, pero cuando lo hicimos, lo primero de lo que hablamos fue de esta situación. No solo eso, sino que María supo que a pesar de que nosotras salimos del lugar, toda esa pesadilla continuó. Los eventos paranormales del sitio siguen vigentes hasta la fecha, y por respeto no voy a decir el nombre del lugar ni dónde queda. Por lo que sabemos, aún se escuchan muchas historias sobre la estatua de Cristo, con alumnas afirmando haberla visto moverse o abrir y cerrar los ojos. Algunas aseguran que vaga por el internado en la noche. Nosotras nos sentimos un poco culpables. Sabemos que fue nuestra culpa, pues lo invocamos con ese tablero de Ouija, pero no sé si soportaría volver a vivir algo así, y tampoco sé cómo arreglarlo. Solo espero que en algún momento alguien se encargue de resolverlo. Una extraña en la granja. Por motivos familiares de los cuales no quiero indagar mucho en esta historia, terminé yéndome a vivir con mi abuela a la edad de 8 años. En ese momento yo no la conocía, y tuve que dejar prácticamente toda mi vida en la ciudad en la que vivía para irme al campo. Mi abuela tenía una granja bastante grande de la que ella y 2 mujeres más se hacían cargo. Ellas vivían en una pequeña casita construida en la propiedad de mi abuela, mientras que ella y yo vivíamos en la casa principal. La casa no era lujosa, pero era más de lo que yo había tenido en toda mi vida. La idea de vivir ahí me gustó mucho, sobre todo porque mi abuela siempre me hacía sentir bienvenido y amado. Poco tiempo después de que llegué, mi abuela me inscribió en la escuela del pueblo. Aquel pueblo era relativamente pequeño. Todos los que íbamos en el mismo grado compartíamos un solo salón. Así es como pude conocer a todos muy rápidamente. Todos se portaron muy bien conmigo y no me costó nada adaptarme. Creo que no recordaba haber sido tan feliz como en ese momento, pero de repente comencé a notar algo extraño respecto a mi abuela. Una noche, mientras bajaba a la cocina por un vaso de agua, escuché algo muy extraño que venía desde la sala. Parecía que mi abuela estaba hablando con alguien, pero era raro porque, aunque escuchaba su voz, no oía una segunda voz. Solo ella hacía preguntas y respondía con otras preguntas. Comencé a avanzar un poco más, sin saber por qué mi abuela nunca me había puesto una regla de no salir de mi habitación por las noches. Pero, no sé, sentía que estar escuchando eso era algo que no debía hacer. Cuando estuve parado en el arco de la entrada de la sala, vi que mi abuela estaba sentada en la oscuridad. En aquel pueblo no había electricidad como en la ciudad. El hecho de que mi abuela estuviera sentada a oscuras no era tan raro. Aún así, me sentí muy incómodo al respecto. Ella estaba de espaldas a mí, pero su silueta era muy clara y podía saber que era ella. No estaba del todo seguro si debía o no llamar su atención. Solo me quedé parado ahí por un par de minutos sin saber qué hacer. Ella no parecía haber notado mi presencia. Seguía haciendo preguntas y respondiendo con otras preguntas, casi como si pudiera estar escuchando algo que yo no. Finalmente decidí que debía dejarla en paz, ir por mi vaso de agua y volver a mi cuarto, pues no quería molestarla. Fui a la cocina y no tuve ninguna delicadeza en abrir o cerrar los muebles. De alguna manera quería hacerle saber que yo estaba ahí, pero cuando volví a pasar, ella seguía muy concentrada en lo suyo y no parecía tener la más mínima intención de notar mi presencia. Solo volví a mi cuarto, pero durante todo el rato que tardé en dormirme, no dejé de pensar en esa extraña situación, pues jamás había visto a ninguna persona comportarse así. A la mañana siguiente, durante el desayuno, quería decir algo, pero terminé retractándome, pues no quería que mi abuela pensara que yo la estaba espiando
o que creía que estaba haciendo algo malo, y poco a poco esto comenzó a hacerse más frecuente. A cualquier hora después de las 10 de la noche que se me ocurriera bajar, la encontraba en ese mismo lugar haciendo exactamente lo mismo. Incluso yo había bajado cerca de las 2 de la madrugada y ella seguía en ese lugar. Lo extraño no terminó ahí. Como no había electricidad y por tanto tampoco televisión, las personas que vivían en la propiedad de mi abuela me dieron una saga de libros para entretenerme. Se volvió una especie de obsesión para mí, al punto de que muy a menudo me quedaba en el sillón de la sala durante horas leyendo. Mi abuela no me permitía subir una vela a mi cuarto por el miedo a que terminara quemando mi cama si me quedaba dormido. Aún así, yo me entretenía tanto con esos libros que muchas veces me quedaba dormido leyendo en el sillón. Casi siempre despertaba en mi cama y asumía que mi abuela era la que me llevaba hasta allá. Al mismo tiempo en que esta obsesión mía crecía, también comenzaba a pasar algo más. Cuando ya estaba quedándome dormido en el sillón, pero me aferraba a seguir con mi lectura, notaba que mi abuela se sentaba justo en el sillón de al lado. Yo siempre estaba sentado en un sillón individual, pero los sillones estaban acomodados en forma de L, por lo que el sillón más largo estaba pegado al que yo usaba. Mientras cabeceaba, pasaba su mano por mi cabello, provocando que me diera mucho más sueño y me quedara dormido más rápido. No me malentienda, no me refiero a que fuera una especie de embrujo o fuerza sobrenatural que me hiciera dormir. Me relajaba. No lo sentía como algo malo. Lo sentía como una especie de cariño y me gustaba. Por eso no decía nada sobre esto. Solo creía que era una especie de rutina que teníamos. Ella hacía eso y después, cuando yo ya estaba dormido, me llevaba a mi cama. Pero al pasar los meses, comenzó a añadir ciertas cosas que empezaban a incomodarme. Y es que cuando yo ya estaba a punto de quedarme dormido, el último recuerdo que tenía era que mi abuela daba una ligera mordida al lóbulo de mi oreja. No era fuerte. Era más como una caricia con los dientes, pero aún así eso me ponía muy incómodo. No me atrevía a decírselo por miedo a ofenderla, pues creía que esa era su forma de expresar cariño, y si se lo decía, ella se iba a sentir muy mal. Otra cosa es que desde que tengo memoria, odio usar zapatos y calcetines. Los uso por norma o para no lastimarme los pies, pero a la primera oportunidad me los quito, dejando mis pies totalmente libres. Esto no era la excepción cuando me ponía a leer. Me quitaba tanto los zapatos como los calcetines porque así me sentía más cómodo. Y no me daba cuenta en el momento cuando despertaba en mi cama, notaba que ya tenía los calcetines puestos. A esto último no le daba demasiada importancia, solo me los quitaba y volvía a dormir. Pero al pasar los meses comencé a molestarme un poco. En un par de ocasiones, durante el desayuno o la comida, comenté sutilmente que me gustaba dormir sin calcetines, con la esperanza de que mi abuela entendiera que no me gustaba que me los pusiera antes de subirme a mi cama. Mi abuela nunca le prestó importancia a esto. Es más, veía que se extrañaba un poco que yo hiciera este tipo de comentarios, pero no tenía la estabilidad mental para expresar claramente qué es lo que quería, así que no lo hice. Todas estas situaciones seguían pasando. En una ocasión, recuerdo que me levanté en medio de la noche porque tenía muchas ganas de ir al baño. Bajé la escalera de la casa y al pasar por la sala, vi como siempre a mi abuela ahí. Esto ya era algo tan común que lo ignoré en ese momento por mi urgencia de ir al baño. Fui, y al volver planeaba hacer lo mismo, pues ella seguía de espaldas a mí. Hasta ese momento nunca me había hablado y creí que sería igual. Pero cuando estaba a medio camino de cruzar el arco de la entrada de la sala, escuché la voz de mi abuela, que me preguntó qué estaba haciendo. Casi di un salto del susto que me dio. No esperaba que me hablara en ese momento. En cuanto salí de ese estado de sorpresa, le respondí que había ido al baño. Casi como si no hubiera escuchado. Dijo que sí sabía lo que ella estaba haciendo ahí. Le respondí que no, y ella me dijo que se estaba comunicando con los muertos. Me reí un poco porque pensé que estaba bromeando.
pues hasta ese momento siempre me habían enseñado que todas esas historias no eran más que inventos de gente que no tenía otra cosa mejor que hacer. Mi abuela no se rió como siempre que hacía una broma. Se apartó un poco y dejó ver lo que había en la mesa. Me sorprendí. Nunca había visto algo así en toda mi vida, pero después me enteré de que era un tablero Ouija. Como dije antes, yo no sabía qué era eso a esa edad y me impresionó mucho verlo porque brillaba. No era ajeno a la tecnología de la ciudad. Esto ocurrió más o menos en el año 2000, y la tecnología en México no estaba tan avanzada. Había juguetes con luces y supuse que este era algo así. Nunca había visto uno antes. Pensé que usaba pilas o algo. Casi todo el tablero era negro y lo que brillaba eran las letras y el centro del puntero, que era de color morado. Antes de que pudiera preguntar cómo funcionaba, mi abuela me dijo que pusiera mis dos manos sobre el puntero y le hiciera una pregunta, porque los muertos sabían cosas y podían responderme cosas sobre mí mismo, sobre alguien más o incluso sobre mi futuro. Estaba muy emocionado y estuve a punto de tocarlo, cuando alguien tocó la puerta de la casa tan fuerte que parecía que querían tirarla. Sin pensarlo mucho, corrí hacia la puerta y la abrí. Era una de las mujeres que vivía en la propiedad de mi abuela. Me dijo que una vaca estaba dando a luz y que parecía que el becerro venía mal, y que le avisara a mi abuela para que fuera a ayudar. Sin perder tiempo, me giré en dirección a la sala solo para darme cuenta de que ya no estaba ahí. Me sorprendió un poco, pero supuse que estaría en su cuarto. Fui y toqué la puerta hasta que me abrió. Estaba vestida de manera diferente. Traía un camisón que no llevaba hace un momento, y también parecía que se acababa de despertar. Por la conmoción del momento, solo le dije lo que me habían dicho que le dijera, y mi abuela, preocupada, salió de ahí muy rápido. Yo también fui. Todo salió bien, y la felicidad de este nuevo integrante de la granja hizo que se me olvidara por completo la interacción que había tenido con mi abuela. Durante el desayuno estaba a punto de preguntarle si podía preguntarle a los muertos cosas, pero no encontré las palabras adecuadas para hacerlo, y terminé quedándome callado de nuevo. Esa misma mañana, mientras me preparaba para ir a la escuela, encontré el tablero sobre mi cama. No podía creer lo que estaba viendo. Lo único malo es que, a mi parecer, estaba apagado. Lo tomé y lo giré esperando encontrar el botón de encendido para que comenzara a brillar, pero no lo encontré por ningún lado. Solo era un pedazo de madera. Pensando que mi abuela quería que yo lo usara, lo metí en mi mochila y me lo llevé a la escuela para enseñárselo a mis amigos. Ninguno de ellos tenía nada electrónico y creí que sería muy genial que lo vieran. Cuando llegué al salón, se lo conté a mis amigos, pero por obvias razones, al ni siquiera saber qué era o cómo se jugaba, no pude explicarlo bien y ni siquiera ellos mismos me entendieron. Solo sabían que tenía algo electrónico que brillaba. Eso era todo. Pero como nuestra profesora llegó, ya no pude sacarlo de mi mochila. Les prometí que durante el recreo iríamos a un lugar apartado para poder jugar. Apenas la maestra nos dio permiso para salir, mis 4 amigos y yo decidimos alejarnos un poco. Aclaro que esto no lo hicimos con la intención de ocultarnos, o porque pensáramos que estábamos haciendo algo prohibido. Era solo porque no queríamos que otros niños quisieran apropiarse del juego y tal vez podrían romperlo. Saqué el tablero de mi mochila y mis compañeros estaban igual de confundidos que yo cuando lo vieron. Me preguntaron exactamente qué era, pero tampoco lo sabía. Les expliqué también que teníamos que encenderlo, pero que no sabía cómo. Creo que ese tablero pasó por las manos de todos mientras intentábamos hacer que se encendiera, pero nunca lo logramos. Todos ya estábamos comenzando a perder el interés en que íbamos a hacer que esa cosa encendiera, cuando, haciendo un poco más de memoria de la noche anterior, recordé que lo que mi abuela había querido que hiciera antes de que tuviéramos que salir a auxiliar a aquella vaca era que pusiera mis 2 manos sobre el puntero, el cual ya estaba sobre el tablero. Pensé que esa era la forma correcta de encenderlo. Puse el tablero sobre la mesa y el puntero arriba, pero justo cuando estaba a punto de tocar estas 2 piezas juntas,
El profesor que daba clases a los alumnos de sexto año nos gritó preguntándonos qué era lo que estábamos haciendo. Sin decirnos nada más, me arrebató prácticamente la ouija antes de que yo pudiera hacer cualquier otra cosa, y me preguntó de dónde la había sacado. En general, comenzó a regañarme, pero yo no entendía cuál era el problema. Todos llevaban sus juguetes de vez en cuando para jugar en el recreo. Muy pronto todo esto se hizo mucho más grande. Me llevaron con mi maestra, le entregaron el tablero y le dijeron lo que mis amigos y yo habíamos estado haciendo. También afirmaron que yo sabía que era algo malo y que por eso nos habíamos escondido. Yo en serio estaba muy confundido y no entendía por qué estaba en problemas. Creo que por suerte mi maestra se dio cuenta de mi confusión porque comenzó a hacerme preguntas de una manera más calmada. Y muy pronto se dio cuenta de todo lo que yo pensaba en torno al tablero, y que yo no tenía ni la idea de lo que era. Me dijo que estaba bien, pero después de clases me acompañó a la granja porque quería hablar con mi abuela respecto a esto. Como mencioné antes, era un pueblo pequeño, eran supersticiosos con todas esas cosas. Recuerdo que cuando llegamos a la casa de mi abuela, ella tampoco sabía lo que estaba pasando, y también la maestra se veía muy apenada y no sabía muy bien por dónde comenzar. En algún momento solo sacó el tablero de su bolso y se lo mostró a mi abuela, la cual no hizo ninguna otra cara más que de confusión. Después de eso, la maestra le contó a mi abuela todo lo que yo le había dicho, desde que era algo que ella hacía hasta el hecho de que me había dicho que yo jugara también. Pero entre más lo contaba, mi abuela más extrañada se veía. En serio no sabía de lo que le estaban hablando. Y en cuanto terminó de hablar la profesora, mi abuela le dijo que no tenía la menor idea de dónde yo había sacado eso porque no le pertenecía. Supongo que, de todas las respuestas o justificaciones posibles, la profesora nunca se esperó la negación de parte de mi abuela, sobre todo porque todos la conocían en el pueblo como una persona bastante honesta. Entonces era muy difícil poner en duda su palabra, sobre todo porque lo decía muy convencida. Cualquiera que no fuera yo, que había vivido todo eso, podría creérselo a la primera oportunidad, sobre todo porque parecía muy preocupada no solo por mí, sino también por la reputación que tenía. Ella era bastante católica y que estuviera jugando con eso no se vería nada bien. Creo que estuvimos hablando de ese tema durante aproximadamente una hora, en la que tanto mi abuela como la profesora intentaban convencerme de que mi historia no era verdad, o que tal vez me había confundido. Incluso me preguntaron si no había sido alguna de las mujeres que vivían ahí mismo, pero yo les dije que no, que estaba seguro de que era mi abuela porque tenía su voz, su altura. Mientras más lo pensaba, me daba cuenta de que en todo ese tiempo yo jamás le había visto la cara, ni siquiera la noche anterior en que habíamos hablado. El tablero estuviera encendido, el rostro de mi abuela se seguía viendo negro. La profesora parecía no querer estar del lado de ninguno de los dos, pero por supuesto que, siendo una adulta y también conociendo a mi abuela, se inclinaba hacia su lado constantemente. Al final nunca nos pudimos poner de acuerdo, y la profesora mencionó que no se lo contaría a nadie más y se fue de ahí. Pero mi abuela no dejó el tema solo ahí, sino que siguió preguntándome de dónde la saqué, prometiéndome que no se iba a enojar y también explicándome exactamente qué es lo que era y los peligros que ésta podría traer. Pero yo seguía manteniendo mi historia porque no había otra historia que contar. Incluso fue en esa conversación que yo le dije que creía que era por eso que no me dejaba dormir en los sillones y siempre me terminaba subiendo ella a mi cuarto. Pero casi de inmediato, mi abuela me dijo que no sabía de lo que yo estaba hablando porque ella jamás me había subido a mi cuarto. Por supuesto que había visto que yo me quedaba dormido leyendo, pero que cuando bajaba yo ya no estaba y siempre había supuesto que me despertaba y volvía a mi cuarto, pero que ella jamás me había cargado hasta mi cama. Con mucho miedo también le pregunté lo del hecho de que me acariciaba el cabello y mordisqueaba mi oreja, y ella, aún más preocupada, me dijo que no, que nunca había hecho eso, pues ella se dormía muy temprano por todos los trabajos que tenía que hacer en la granja.
y no era hasta que ella bajaba por un vaso de agua o al baño que se daba cuenta de que yo ya no estaba en el sillón. Pero nunca le había dado mucha importancia a eso, porque pensó que yo solo era el que subía a mi cuarto. Sin perder tiempo, fuimos con aquellas mujeres. Supongo que todos queríamos encontrar una explicación más o menos lógica, y les preguntamos si ellas habían estado haciendo todo eso. Mi abuela también les mostró el tablero para ver si es que alguna de ellas se delataba con la mirada de que le pertenecía, pero ambas estaban igual de sorprendidas que mi abuela al verlo. Negaron toda relación que tuviera que ver con ese tablero, y también afirmaron que ellas jamás habían entrado a la casa para subirme a mi cuarto, y tampoco habían acariciado mi cabello en ningún momento, pero sí nos dieron un poco más de información, y es que ellas afirmaban que sí habían visto a alguien que se veía idéntico a mi abuela vagando por la granja. Nunca le habían querido dar mucha importancia porque creían que era su imaginación, pero que en ocasiones le llegaban a decir cosas, y después mi abuela actuaba como si nunca hubiera habido esa conversación. Creían que era porque mi abuela ya tenía poco más de 60 años, y quizás las cosas se le estaban comenzando a olvidar, y era por eso que ellas no querían ser groseras y echarle en cara nada de eso. Pero eso pasaba mucho más a menudo de lo que pasaría con una persona normal. También afirmaban que esta persona que lucía similar a mi abuela nunca le veían el rostro, siempre estaba de espaldas y nunca se giraba. Hasta parecía al principio que no les estaba escuchando hasta que les contestaba. Mi abuela estaba tan asustada que ese mismo día quemó ese tablero y también llamó al padre de la iglesia del pueblo para que bendijera toda la granja. Desde ese momento ya nunca más volvimos a ver nada extraño en la granja. También se me revuelve un poco el estómago al pensar que esa cosa quería que yo jugara a la ouija con ella. Y quién sabe qué es lo que hubiera pasado si ese día yo hubiese tenido la oportunidad de hacerlo. Lo manipuló. A la edad de 15 años, yo vivía en Tepoztlán, en una de las zonas más cercanas al bosque de Tepozteco. Tanto mis compañeros de clase como yo evitábamos ese lugar porque nos parecía aburrido. No puedo recordar exactamente quién de todos mis amigos lo comenzó, pero un día decidieron que era el mejor lugar para jugar a la ouija. Yo no fui durante el primer mes de sesiones que ellos hicieron, pues no lo quería admitir, me daba miedo. Inventaba cualquier excusa para librarme sin que nadie se burlara de mí. Pero sí recuerdo que siempre que llegaban a la escuela me contaban lo genial que había sido y que la tabla les había contestado un montón de cosas. Yo creía que solo me lo decían para burlarse de mí, o quizás porque ya se habían dado cuenta de que me daba miedo, pero siempre trataba de ser casual al respecto y cambiar el tema. Una semana después de que yo hubiese logrado evitar todas estas prácticas, pasó algo muy inesperado. El hermano mayor de mi mejor amigo murió. Fue un golpe muy duro para él, pues prácticamente lo había criado, ya que sus padres habían muerto cuando mi amigo aún era muy joven. Y a pesar de que estaban al cuidado de su abuela, ella no se hacía muy responsable. Para aquel entonces, su hermano asistía a la universidad. Y al parecer, mientras venía de camino a su casa de visita de fin de semana, el carro en el que viajaba se volcó en un accidente que no dejó a nadie vivo. Nadie esperaba ver a mi amigo de vuelta en la escuela tan pronto, pues solo se había tomado un día, y después de eso lo vimos sentado como si nada. Estaba muy serio y tampoco parecía querer interactuar con nadie. Pero aún así yo decidí acercarme a él para ver si podía ayudarlo con cualquier cosa. Después de todo, era mi mejor amigo y sabía que debía apoyarlo. Él me dijo que no había ninguna forma en la que yo pudiera ayudar, y después de pensarlo por un momento, abrió más los ojos y me dijo que quizás como su hermano había muerto hace poco, podría contactarlo. Me dijo que debido a que yo también lo conocía, quizás sí podría hablar con él si estábamos los dos juntos. Le dije que estaba bien, pero solo porque no supe cómo decirle que no. No pensé que fuera la gran cosa en ese momento,
pues yo estaba convencido de que, de ser reales aquellas sesiones que todos habían tenido, tal vez se habrían asustado al punto de haberlas abandonado, pero si seguían haciéndolas era porque no habían visto nada aterrador. Al día siguiente, era sábado, y uno de nuestro grupo de amigos tenía un hermano que trabajaba en el bosque de Teposteco. Él nos aseguró que podríamos estar ahí incluso después del cierre. Él salía hasta las 8 de la noche y podíamos permanecer hasta su hora de salida. Pedí permiso a mis padres y no tuvieron ningún problema con esto, pues pensaban que solo era una pequeña reunión de amigos. Como mencioné antes, yo era muy nuevo en esto, y cuando llegamos a una zona más o menos apartada donde no era vía turística, todos mis amigos comenzaron a preparar todo. En esta ocasión, no había una gran emoción como ya me habían contado que había habido las veces anteriores. Ahora todos parecían querer guardar el mayor respeto posible hacia la memoria del hermano de nuestro amigo, y también querían que en serio saliera bien, al menos para que nuestro amigo pudiera despedirse. Encendimos las velas y comenzamos a colocar nuestros dedos sobre el puntero. Mi amigo fue el que comenzó a hacer las preguntas, diciendo una y otra vez si su hermano podría comunicarse con él. Pero después de unos 10 minutos en los que no hubo ningún tipo de respuesta, todos estábamos perdiendo los ánimos. Se me ocurrió hacer otra pregunta, si había alguien cerca que pudiera contactarnos con el espíritu del hermano de mi amigo. Sentí un fuerte escalofrío recorrer toda mi espalda cuando el puntero comenzó a moverse hacia la respuesta sí. A pesar de ese presentimiento, me rehusé a creerlo, pues creía que cualquiera de mis compañeros podría estar moviéndolo. Pero al ver las miradas de todos, me di cuenta de que todos parecían estar tan sorprendidos como yo. Incluso recuerdo que dije algo como que no era gracioso y que quien lo estuviera haciendo debía detenerse, pero todos juraron que no eran ellos los responsables de haberla movido. Le dije a mi amigo que continuara, pero él se negó, diciéndome que tal vez yo podría pedirlo. Toda esta situación en serio me estaba incomodando, pero convencido por la presión, terminé accediendo. Volví a hacer la misma pregunta que había hecho al inicio, pero en esta ocasión no tuve ninguna respuesta. Mis amigos me animaron a que lo hiciera de nuevo, pero en esta ocasión, en lugar de decir la misma pregunta, le pregunté quién era. Mentiría si digo que puedo recordar su nombre hasta el día de hoy, y no es porque mi memoria sea mala, sino porque fue muy largo y extraño. Por un momento incluso parecía que solo estaba señalando letras sin ningún sentido. Esto es lo que me llevó a pensar aún más que alguno de mis compañeros estaba tratando de hacerse el chistoso. Pero antes de que pudiera expresar mis sospechas, mi amigo me alentó diciendo que le preguntara ahora si podía hablar con su hermano. En ese momento se lo pregunté más por complacer a mi amigo que porque yo pensara que, en serio, estaba hablando con un fantasma. Pero después de que se lo pregunté, el puntero volvió a moverse, deletreando la palabra mostrar. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera preguntarse a qué se refería con ello, una fuerte ráfaga de viento sopló. Esto fue extraño porque estábamos en primavera y el viento no era muy fuerte ese día, pero en ese momento fue tal que la tabla se nos resbaló de las manos y salió volando, golpeando a mi mejor amigo justo en la frente y provocando que se desmayara. Había sido golpeado con aquella tabla ouija tan fuerte que la frente le estaba sangrando. Otro de nuestros amigos se levantó y sin perder tiempo fue corriendo a buscar a su hermano para intentar pedir ayuda, mientras que el resto de nosotros tratábamos de hacer todo lo posible para que despertara. No puedo asegurarlo, pero creo que pasaron alrededor de 15 minutos en los que estuvo inconsciente. De repente despertó, se sentó exhalando muy hondo, y después nos miró a todos muy extrañado, como si no recordara que estaba en el bosque. Todos lo rodeamos y le hicimos preguntas sobre si estaba bien, pero él estaba muy desorientado. Un par de minutos después, mi amigo volvió con su hermano y también con un equipo de paramédicos. Se lo llevaron al hospital y nosotros fuimos obligados a regresar a casa.
Después de eso, tuvimos que esperar todo el fin de semana hasta el lunes para volver a ver a nuestro amigo. Se veía muy bien, me refiero a su estado de ánimo, porque el golpe había sido tan fuerte que su herida había necesitado un par de puntos para cerrarse. Pero él parecía que no había perdido a nadie de su familia recientemente. Todos nosotros estábamos un poco avergonzados y nos acercamos a él para preguntarle cómo estaba. Y él respondió que estaba muy bien. Después me miró para agradecerme directamente, diciendo que si no hubiese sido por mí, su hermano no hubiera vuelto. Nos miramos muy confundidos, y otro de nuestro grupo de amigos le preguntó a qué se refería con que su hermano había vuelto. Él respondió que el espíritu que yo había invocado había traído el alma de su hermano, que ahora lo acompañaba a todos lados, le hablaba y le daba consejos. Mis compañeros le creyeron al instante, pero toda esa situación para mí era muy rara. Solo me fui a sentar y no hablé con él de ese tema el resto del día, creyendo que quizás por el golpe había imaginado cosas, pero que se le pasaría muy pronto. Pero esto no ocurrió. En lugar de olvidar con el tiempo aquella idea de que el alma de su hermano ahora estaba con él y le hablaba, cada día parecía tomar más fuerza para él. Incluso recuerdo que llegó al punto en el que si estábamos hablando de cualquier tema, él lanzaba algún comentario diciendo que esa era la opinión de su hermano. Esto era algo que, con el pasar de los días, nos empezó a incomodar. Además, la actitud de nuestro amigo comenzó a cambiar mucho. Se veía más nervioso. Parecía que le agarraba odio a cualquier persona sin ningún motivo aparente, siendo que antes de todo esto nunca había sido de un carácter agresivo. Ahora parecía que todo el tiempo estaba en alerta. Por si fuera poco, también comenzó a hablar solo. Primero eran solo susurros, pero después lo hacía en voz alta. Nadie creía la historia de que con quien hablaba era el fantasma de su hermano. La situación llegó a tal punto que mi amigo tuvo que dejar la escuela. Ya no era saludable que siguiera ahí. No solo por él, sino por todos los demás, nos ponía muy nerviosos. Intenté visitarlo un par de veces después de que dejó la escuela, pues había empezado a asistir a una escuela especial para personas que no están muy bien de sus facultades mentales. Además, por su abuela supe que estaba en evaluaciones para que lo medicaran, pues después de dejar la escuela había comenzado a tener actitudes muy violentas, las cuales provocaban que él mismo se hiciera daño. Un día solo lo dejé de ver. Me enteré que lo habían internado un tiempo por sus fuertes alucinaciones, y un año después de todo esto, él volvió a casa de su abuela y comenzó a vivir con ella. Para entonces yo parecía ser un total extraño para él. Por supuesto que fui a visitarlo, pero no me prestó mucha atención. Casi siempre parecía ido y su abuela me comentó que era por todos los medicamentos que lo hacían tomar para que estuviera bien. Pero si soy del todo honesto, no pude ver una mejora. Por supuesto que se veía más dócil y desconectado, pero aún seguía susurrando cosas y esta vez parecía que lo hacía todo el tiempo en lugar de prestar atención a su alrededor. Con el tiempo, y aunque me dolió mucho, dejé de prestarle atención y seguí con mi vida, a pesar de que durante mucho tiempo me sentí muy culpable. No sabía exactamente por qué, pero creía que todo había sido mi culpa y que si tal vez yo le hubiera dicho que no quería acompañarlo ese día, entonces tal vez solo lo hubiera olvidado y no se hubiera lastimado la cabeza. Pasaron muchos años en los que yo me volví un adulto, y a pesar de que sabía que vivía con su abuela en aquella casa, no iba a visitarlo. Prácticamente los dos ya éramos como desconocidos para entonces. Me casé y tuve una hija. Cuando mi pequeña tenía 5 años y medio, recibí una llamada de un número desconocido. En un principio dudé si debía responder o no, pues por aquel entonces había muchas llamadas de extorsión y yo prefería evitarlas. Pero entre más veía el número, más me entraba una sensación de que debía responder. Así lo hice, y en cuanto respondí, al principio no reconocí la voz de la persona que estaba del otro lado. Pregunté un par de veces quién era, pues la voz del otro lado me llamaba por mi nombre. Por tanto, difícilmente sería un extorsionador.
En un principio, la otra persona parecía no escucharme, solo repetía que por favor fuera a su casa. Después de un rato en el que yo trataba de conseguir la información de quién era, finalmente me respondió y me dijo que se trataba de mi amigo. Esto me cayó por sorpresa y de nuevo me dijo que si podía ir a su casa porque le encantaría hablar conmigo. Al principio lo dudé, pero por los viejos tiempos supuse que era mi obligación hacerlo. Le avisé a mi esposa dónde iría y después salí rumbo a su casa. No vivíamos tan lejos, más o menos a unos 15 minutos caminando. En cuanto entré a su casa, lo primero que vi después de él fue a su abuela. Estaba sentada en una silla de su cocina mirando fijamente hacia la puerta de su habitación. Su casa era pequeña. Cuando entré ahí, incluso me dio un poco de nostalgia, pues en mi juventud había ido muchas veces. Lo que también me sorprendió fue que mi amigo parecía estar bien. No se veía adormilado o fuera de este mundo, parecía como cualquier adulto. Amablemente saludé a su abuela y fui con mi amigo para preguntarle qué era lo que quería decirme. Me miró y me dijo que no había cambiado desde la preparatoria. No supe exactamente cómo responder a eso, y sintiéndome también un poco incómodo por esa afirmación, le dije que no tenía mucho tiempo, pues debía volver a casa para cuidar de mi hija. Y le pregunté si necesitaba algo. Pero él, casi como si no me hubiese escuchado, dijo que le hubiese gustado mucho no haber intentado hacer que su hermano volviera aquel día. Yo concordé con él, pero de nuevo él parecía que no me estaba escuchando. También me dijo que recientemente se había enterado de que la cosa que lo seguía no era su hermano. Yo pensé que era un paso importante para él, dado a toda la terapia que había recibido a lo largo de todos esos años, y que por fin aceptara que todo estaba en su imaginación era un paso importante, o al menos eso creía yo. Pero después de eso, él me miró fijamente, casi como si esperara que yo le dijera cualquier otra cosa, pero no pude hacerlo, solo me quedé callado. Incluso recuerdo que miré en dirección a donde estaba su abuela para revisar si ella podía tener bajo control esa situación por si él se ponía violento de alguna manera. Pero me encontré con la misma escena que había encontrado cuando llegué. Ella solo miraba fijamente en dirección a su habitación. Es más, en ese momento casi podría jurar que no estaba parpadeando. Intenté cambiar de tema y le pregunté si su abuela se encontraba bien. Esperaba que me dijera que sí, pero lo que me dijo me hizo pensar mucho. No lo creo, no aguantó. Intenté preguntarle al respecto, pero no obtuve ninguna respuesta de su parte. Me acerqué a la señora para preguntarle directamente si estaba bien. Sabía que ese no era un comportamiento normal en ella. Generalmente era más comunicativa, pero desde que llegué no había dicho ni una sola palabra. Le hablé preguntándole si estaba bien, pero no respondió. Me acerqué un poco más, pero ella no parecía moverse ni un poco, solo seguía mirando en dirección a la puerta de su habitación. En cuanto estuve a su lado, sentí algo muy raro. Ella estaba muy fría. Decidí ignorar esto y puse mi mano sobre su hombro para llamar su atención, pero en el momento en que lo hice, mi mano se hundió. Ella se veía normal, como cualquier persona de carne y hueso, pero en cuanto mi mano intentó tocarla, la atravesó como si estuviera hecha de aire. Después de eso, no recuerdo nada más. Todo indica que me desmayé de la impresión, pero no descarto que fue por otra cosa más allá de lo normal. Desperté en el hospital esa misma noche. Mi familia estaba muy preocupada y pronto me di cuenta del porqué. Mi amigo había sido acusado de algo terrible. Todo apuntaba a que había matado a su abuela y luego había decidido terminar con su vida. Lo atribuían a un brote psicótico propio de la enfermedad que padecía, pero no sabían exactamente cómo había terminado con la vida de su abuela y la suya propia. No había ninguna marca de violencia y estaban investigando si había sido algún tipo de intoxicación. Los cuerpos no daban señales de ello. Todos creían que, al haber sido su mejor amigo en la escuela, también había intentado tomar mi vida. Me hicieron muchas preguntas para intentar saber más sobre el caso y cerrarlo de una vez por todas.
pero fingí no recordar nada porque no quería parecer loco a los ojos de los demás. Bajo presión, dije que había bebido un vaso de agua que él me había ofrecido, pero no era cierto. Para todos fue una respuesta satisfactoria, y supusieron que el causante de la muerte había sido introducido en las bebidas. Me hicieron exámenes para ver si tenía alguna sustancia en mi organismo, pero estaba limpio. Tampoco había signos de asfixia ni cualquier otra cosa que no se pudiera notar a simple vista, y tampoco en los cuerpos de ellos. Esta situación no fue solo un evento traumático en mi vida. Aproximadamente una semana después de este terrible acontecimiento, comencé a escuchar ciertas cosas. Al principio solo era una voz llamándome por mi nombre, la cual creía firmemente que se trataba de mi esposa o hija porque sonaba de esa manera. Pero al voltear me daba cuenta de que no estaban ahí. Incluso las escuchaba cuando ninguna de las dos se encontraba en la casa. Después comenzó a hacerse más fuerte. No solo tomaba la voz de mi esposa o hija, también la de mis padres, quienes ya habían fallecido. Pronto me di cuenta de que estas voces no venían de afuera, sino de dentro de mi cabeza. Primero pensé que podría tratarse de un trauma que me había dejado aquel día en casa de mi amigo, pero luego mi hija comenzó a hablar de una nube negra con cabeza de cerdo que veía vagando por la casa. He ido con muchas personas que afirman que pueden ayudarme a deshacerme de ello, pues esas voces me dicen que haga cosas que no quiero hacer. Por suerte logro controlarme, pero a veces creo que no siempre será así y un día cederé a lo que esas voces quieren. Quiero deshacerme de lo que sea que ahora tengo y estoy seguro de que mi amigo me lo pasó esa última tarde en que lo vi. Todo concuerda y las personas con las que he ido me han confirmado esta creencia, diciendo que tengo algo en mí que no es humano y tampoco pertenece a este mundo. Pero por más que lo intentan, no encuentran la manera de quitármelo de encima. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.